Catecismo de Charles Spurgeon. Traído a usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. El Catecismo Breve de Westminster es la confesión de fe presbiteriana adoptada en 1648 por las iglesias de Escocia, Inglaterra e Irlanda. La Confesión de Fe Bautista de Londres fue redactada en 1677 y publicada por la Asamblea General de las Iglesias de Bautistas Particulares en 1689. Casi idéntica a la Confesión de Westminster, sus diferencias principales tienen que ver con el gobierno congregacional de la Iglesia y el bautismo del creyente. El Catecismo Bautista fue escrito en 1693 por William Collins y Benjamin Keach para la enseñanza de las doctrinas de la Confesión de Londres. Para 1738, este catecismo había sido adoptado en Filadelfia por las asociaciones de bautistas en América, precursor espiritual de todas las iglesias bautistas en los Estados Unidos. Spurgeon lo editó y volvió a imprimir en 1855. Acortando las explicaciones de los 10 mandamientos y del Padre Nuestro. Por lo tanto, este catecismo es en esencia el que los bautistas de habla inglesa han usado para enseñar a sus familias los últimos 300 años. Catecismo de Spurgeon. Preguntas y respuestas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la finalidad principal del hombre? Respuesta. La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así lo declara 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, Salmo 73, versículos 25 al 26. Pregunta número 2. ¿Qué regla ha dado Dios para hacernos saber cómo podemos glorificarle y disfrutar de Él? Respuesta. La palabra de Dios que se encuentra en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la única regla para hacernos saber cómo podemos glorificar a Dios y disfrutar de Él. Así lo declara Efesios capítulo 2, versículo 20, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y primera carta del apóstol Juan capítulo 1, versículo 3. Pregunta número 3. ¿Qué enseñan principalmente las Escrituras? Respuesta. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer acerca de Dios y qué deberes Dios requiere del hombre. Así lo declara 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 y Eclesiastés capítulo 12 versículo 13. Pregunta número 4. ¿Qué es Dios? Respuesta. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, en sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Como lo declara Juan capítulo 4 versículo 24, Job capítulo 11 versículo 7, Salmo 90 versículo 2, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17, Santiago capítulo 1 versículo 17, Éxodo capítulo 3 versículo 14, Salmo 147 versículo 5, Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 y Éxodo capítulo 34 versículos 6 al 7. Pregunta número 5. ¿Hay más de un Dios? Respuesta. Hay solo uno, el Dios vivo y verdadero. Así lo declara Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y Jeremías capítulo 10 versículo 10. Pregunta número 6. ¿Cuántas personas constituyen la deidad? Respuesta. Son 3 las personas que constituyen la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, de la misma esencia, iguales en poder y gloria. Así lo declara primera carta del apóstol Juan capítulo 5 versículo 7, Mateo 28 versículo 19
y segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Pregunta número 7. ¿Cuáles son los decretos de Dios? Respuesta. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según los designios de su voluntad, por lo que para su propia gloria ha predeterminado todo lo que habrá de pasar. Así lo declara Efesios capítulo 1, versículos 11 al 12. Pregunta número 8. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Respuesta. Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y en su providencia. Así lo declara Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 y Daniel capítulo 4, versículo 35. Pregunta número 9. ¿Cuál es la obra de la creación? Respuesta. La obra de la creación es Dios haber hecho de la nada todas las cosas por la palabra de su poder en el espacio de 6 días y todas ellas muy buenas, como lo declara Génesis capítulo 1 versículo 1, Hebreos capítulo 11 versículo 3, Éxodo capítulo 20 versículo 11 y Génesis capítulo 1 versículo 31. Pregunta número 10. ¿Cómo creó Dios al hombre? Respuesta. Dios creó al hombre varón y hembra, según su propia imagen, en lo que respecta a conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas, como lo declara Génesis capítulo 1 versículo 27, Colosenses capítulo 3 versículo 10, Efesios capítulo 4 versículo 24 y Génesis capítulo 1 versículo 28. Pregunta número 11. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Respuesta. Las obras de providencia de Dios son sus más santas, sabias y poderosas, preservando su soberanía sobre todas sus criaturas y todas las acciones de ellas. Así lo declara el Salmo 145, versículo 17, Isaías capítulo 28, versículo 29, Hebreos capítulo 1, versículo 3, Salmo 103, versículo 19 y Mateo capítulo 10, versículo 29. Pregunta número 12. ¿Qué acto especial de providencia hizo Dios hacia el hombre en el estado en que fue creado? Respuesta. Cuando Dios creó al hombre, hizo un pacto de vida con él, con la condición de una obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte, como lo declara Gálatas capítulo 3 versículo 12 y Génesis capítulo 2 versículo 17. Pregunta número 13. ¿Continuaron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Respuesta. Nuestros primeros padres, habiendo tenido libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados al pecar contra Dios por comer del fruto prohibido, como lo declara Eclesiastés capítulo 7 versículo 29 y Génesis capítulo 3 versículos 6 al 8. Pregunta número 14. ¿Qué es el pecado? Respuesta. Pecado es cualquier falla en conformarse a la ley de Dios o transgresión contra ella, como lo declara la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Pregunta número 15. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión de Adán? Respuesta. Habiendo sido el pacto hecho con Adán, no solo fue para él, sino para su posteridad, por lo que toda la humanidad descendiente de él según generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Así lo declara primera los Corintios capítulo 15 versículo 22 y Romanos capítulo 5 versículo 12. Pregunta número 16. ¿A qué estado llevó a la humanidad la caída? Respuesta. La caída llevó a la humanidad a un estado de pecado y condenación. Así lo declara Romanos capítulo 5,
versículo 18. Pregunta número 17. ¿En qué consiste el estado pecaminoso en que cayó el hombre? Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, comúnmente denominada pecado original, junto con todas las transgresiones concretas que proceden de ella, como lo declara Romanos 5:19, Romanos 3:10, Efesios capítulo 2 versículo 1, Salmos 51 versículo 5 y Mateo capítulo 15 versículo 19. Pregunta número 18. ¿Cuál es la condenación del estado en que cayó el hombre? Respuesta. Toda la humanidad, por su caída, perdió la comunión con Dios. Se encuentra bajo su ira y maldición, y por lo tanto es responsable de todas las desgracias en esta vida, de la muerte misma y los sufrimientos eternos del infierno, como lo declara Génesis capítulo 3 versículo 8 y verso 24, Efesios capítulo 2 versículo 3, Gálatas capítulo 3 versículo 10, Romanos capítulo 6 versículo 23 y Mateo capítulo 25 versículo 41. Pregunta número 19. ¿Dejó Dios a toda la humanidad para que pereciera en su estado de pecado y condenación? Respuesta. Dios, por su buena voluntad, escogió desde toda la eternidad a algunos para vida eterna. Hizo un pacto de gracia para librarlos del estado de pecado y condenación y para llevarlos a estado de salvación por obra de un Redentor, como lo declara la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, y Romanos, capítulo 5, versículo 21. Pregunta número 20. ¿Quién es el Redentor de los escogidos de Dios? Respuesta. El único Redentor de los escogidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre, y por lo tanto fue y sigue siendo eternamente Dios y hombre, una sola persona con dos naturalezas distintas, como lo declara 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 14, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y Colosenses capítulo 2 versículo 9. Pregunta número 21. ¿Cómo Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Respuesta. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomando para sí un cuerpo y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en la Virgen María y nacido de ella, pero sin pecado. Así lo declara Hebreos capítulo 2 versículo 14, Mateo capítulo 26 versículo 38, Hebreos capítulo 4 versículo 15, Lucas capítulo 1 versículo 31 y 35 y Hebreos capítulo 7 versículo 26. Pregunta número 22. ¿Qué oficios cumple Cristo como nuestro Redentor? Respuesta. Como nuestro Redentor, Cristo cumple los oficios de un profeta, de un sacerdote y de un rey, tanto en su estado de humillación como en su exaltación. Así lo declara Hechos capítulo 3 versículo 22, Hebreos capítulo 5 versículo 6 y Salmo capítulo 2 versículo 6. Pregunta número 23. ¿Cómo cumple Cristo el oficio de profeta? Respuesta. Cristo cumple el oficio de profeta al revelarnos por medio de su palabra y del Espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Así lo declara el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 18, Juan capítulo 20 verso 31 y Juan capítulo 14 versículo 26. Pregunta número 24.
¿Cómo cumple Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta. Cristo cumple el oficio de sacerdote al ofrecerse a sí mismo en sacrificio para satisfacer la justicia divina y para reconciliarnos con Dios e intercediendo continuamente por nosotros. Así lo declara Hebreos capítulo 9, versículo 28, Hebreos capítulo 2, versículo 17 y Hebreos capítulo 7, versículo 25. Pregunta número 25. ¿Cómo cumple Cristo el oficio de rey? Respuesta. Cristo cumple el oficio de rey al sujetarnos a sí mismo, al gobernarnos y defendernos y al restringir y vencer a todos sus enemigos y los nuestros. Como lo declara el Salmo 110, versículo 3, Mateo capítulo 2, versículo 6, Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 25. Pregunta número 26. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Respuesta. La humillación de Cristo consistió en haber nacido y hacerlo en una condición humilde, estar bajo la ley, pasar por los sufrimientos de esta vida, por la ira de Dios y la muerte abominable de la cruz, en ser sepultado y continuar bajo el poder de la muerte por un tiempo. Como lo declara Lucas capítulo 2, versículo 7, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Isaías 53, versículo 3, Mateo 27, versículo 46, Filipenses capítulo 2, versículo 8 y Mateo capítulo 12, versículo 40. Pregunta número 27. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? Respuesta. La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo y estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir para juzgar al mundo en el día final. Como lo declara 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, Marcos capítulo 16, versículo 19 y Hechos capítulo 17, versículo 31. Pregunta número 28. ¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Respuesta. Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz de la misma a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Como lo declara Juan capítulo 1, versículo 12 y Tito capítulo 3, versículos 5 al 6. Pregunta número 29. ¿De qué manera nos aplica el Espíritu la redención comprada por Cristo? Respuesta. El Espíritu nos aplica la redención comprada por Cristo por medio de la fe y por ella nos une a Cristo en nuestro llamamiento eficaz. Como lo declara Efesios capítulo 2, versículo 8 y Efesios capítulo 3, versículo 17. Pregunta número 30. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Respuesta. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, el cual, convenciéndonos de nuestro pecado y condenación, iluminando nuestra mente con el conocimiento de Cristo y con la renovación de nuestra voluntad, nos persuade y capacita para aceptar a Jesucristo ofrecido a nosotros gratuitamente en el Evangelio. Así lo declara 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, Hechos capítulo 2, versículo 37, Hechos capítulo 26, versículo 18, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y Juan capítulo 6, versículos 44 al 45. Pregunta número 31. ¿De qué beneficios gozan en esta vida los llamados eficazmente? Respuesta. Los que son eficazmente llamados gozan en esta vida de la justificación, adopción, santificación y los diversos beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de ellas. Como lo declara Romanos capítulo 8, versículo 30, Efesios capítulo 1, versículo 5,
y primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Pregunta número 32. ¿Qué es la justificación? Respuesta. La justificación es un acto de la gracia de Dios en que Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él solo por la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida solo por fe. Así lo declara Romanos capítulo 3 versículo 24, Efesios capítulo 1 versículo 7, Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21, Romanos capítulo 5 versículo 19, Gálatas capítulo 2 versículo 16 y Filipenses capítulo 3 versículo 9. Pregunta número 33. ¿Qué es la adopción? Respuesta. La adopción es un acto de la gracia de Dios por el cual somos contados entre los salvos y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Así lo declara Primera de Juan capítulo 3 versículo 1, Juan capítulo 1 versículo 12 y Romanos capítulo 8 versículo 17. Pregunta número 34. ¿Qué es la santificación? Respuesta. La santificación es la obra del Espíritu de Dios, por la que somos renovados en todo a imagen de Dios y nos vamos capacitando más y más para morir al pecado y vivir para Dios. Como lo declara segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Efesios capítulo 4, versículo 24 y Romanos capítulo 6, versículo 10 al 11. Pregunta número 35. ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la santificación? Respuesta. Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación son la garantía del amor de Dios, la limpia conciencia y el gozo en el Espíritu Santo, el aumento de la gracia y la perseverancia en ella hasta el final, como lo declara Romanos capítulo 5 versículos 1 al 2, Romanos capítulo 14 versículo 17, Proverbios capítulo 4 versículo 18, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 y Primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Pregunta número 36. ¿Qué beneficios reciben los creyentes de Cristo al morir? Respuesta. Las almas de los creyentes al morir se perfeccionan en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, descansan en sus tumbas hasta la resurrección. Así lo declara Hebreos capítulo 12 versículo 23, Filipenses capítulo 1 versículo 23, Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 8, Lucas capítulo 23 versículo 43, Isaías 57 versículo 2 y Job capítulo 19 versículo 26. Pregunta número 37. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes en la resurrección? Respuesta. En la resurrección los creyentes resucitarán en gloria, serán reconocidos y absueltos en el día del juicio, y serán bendecidos perfectamente, tanto en el alma como en el cuerpo, y disfrutarán de Dios plenamente por toda la eternidad. Como lo declara primero a los Corintios capítulo 15 versículo 43, Mateo capítulo 10 versículo 32, Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 y Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Pregunta número 38. ¿Qué se le hará a los impíos al morir? Respuesta. Al morir, las almas de los impíos serán echadas en los tormentos del infierno, y sus cuerpos yacerán en sus tumbas hasta la resurrección y el juicio del gran día.
como lo declara Lucas capítulo 16, versículo 22 al 24, y Salmos capítulo 49, versículo 14. Pregunta número 39. ¿Qué se le hará a los impíos el día del juicio? Respuesta. En el día del juicio los cadáveres de los impíos se levantarán de sus tumbas, serán condenados junto con sus almas a indecibles tormentos con el diablo y sus ángeles para siempre, como lo declara Daniel capítulo 12 versículo 2, Juan capítulo 5 versículos 28 al 29 y segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 y Mateo capítulo 25 versículo 41. Pregunta número 40. ¿Qué fue lo primero que Dios reveló al hombre como norma para obedecer? Respuesta. La primera norma para obedecer que Dios reveló al hombre es la ley moral, que se resume en los 10 mandamientos, como lo declara Deuteronomio capítulo 10 versículo 4 y Mateo capítulo 19 versículo 17. Pregunta número 41. ¿Cuál es la suma de los 10 mandamientos? Respuesta. La suma de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así lo declara Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Pregunta número 42. ¿Cuál es el primer mandamiento? Respuesta. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunta número 43. ¿Qué requiere el primer mandamiento? Respuesta. El primer mandamiento requiere que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero y Dios nuestro, y que por consiguiente lo adoremos y glorifiquemos, como lo declara primer libro de Crónicas capítulo 28 versículo 9, Deuteronomio capítulo 26 versículo 17 y Mateo capítulo 4 versículo 10. Pregunta número 44. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Respuesta. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pregunta número 45. ¿Qué requiere el segundo mandamiento? Respuesta. El segundo mandamiento requiere que recibamos, guardemos y mantengamos la pureza y totalidad de toda la adoración religiosa y las ordenanzas que Dios ha mandado en su palabra, como lo declara Deuteronomio capítulo 32, versículo 46, Mateo capítulo 28, versículo 20 y Deuteronomio capítulo 12, versículo 32. Pregunta número 46. ¿Qué prohíbe el segundo mandamiento? Respuesta. El segundo mandamiento prohíbe la adoración a Dios por medio de imágenes o cualquier otra forma que no decreta en su palabra, como lo declara Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 16 y Colosenses capítulo 2, versículo 18. Pregunta número 47. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Respuesta. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Pregunta número 48. ¿Qué requiere el tercer mandamiento? Respuesta.
El tercer mandamiento requiere el uso santo y reverente de los nombres de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, palabra y obras, como lo declara el Salmo capítulo 29, versículo 2, Apocalipsis 15, versículo 3 al 4, Job capítulo 36, versículo 24 y Deuteronomio 28, versículos 58 al 59. Pregunta número 49. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Respuesta. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunta número 50. ¿Qué requiere el cuarto mandamiento? Respuesta. El cuarto mandamiento requiere guardar en santidad para Dios los tiempos que Él ha designado en su palabra, expresamente un día entero de 7, para ser un día de reposo santo, dedicado a Él, como lo declara Levítico capítulo 19, versículo 30 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Pregunta número 51. ¿Cómo se debe santificar el día de reposo? Respuesta. El día de reposo ha de ser santificado por medio de un descanso santo todo el día, incluso de las actividades y diversiones que son lícitas en los demás días, a fin de emplear todo el tiempo a las prácticas públicas y privadas de adoración a Dios, excepto las actividades que son por necesidad y de misericordia, como lo declara Levítico capítulo 23, versículo 3, Isaías capítulo 58, versículo 13 al 14, y Mateo capítulo 12, versículo 11 al 12. Pregunta número 52. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Respuesta. El quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pregunta número 53. ¿Qué requiere el quinto mandamiento? Respuesta. El quinto mandamiento requiere una conducta que honra y cumple los derechos de cada persona en sus diversas posiciones y relaciones como superiores, inferiores o iguales, como lo declara Efesios capítulo 5, versículos 21 al 22, Efesios capítulo 6, versículo 1, Efesios capítulo 6, versículo 9 y Romanos capítulo 12, versículo 10. Pregunta número 54. ¿Cuál es la razón agregada al quinto mandamiento? Respuesta. La razón agregada al quinto mandamiento es la promesa de larga vida y prosperidad, mientras sea para la gloria de Dios y el propio bien de todos los que guardan este mandamiento, como lo declara Efesios capítulo 6, versículo 2 al 3. Pregunta número 55. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Respuesta. El sexto mandamiento es: no matarás. Pregunta número 56. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? Respuesta. El sexto mandamiento prohíbe quitarse la vida o quitarle la vida injustamente a nuestro prójimo o cualquier cosa que lleve a ello, como lo declara Hechos capítulo 16, versículo 28, Proverbios capítulo 24, versículos 11 al 12. Pregunta número 57. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? Respuesta. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Pregunta número 58. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? Respuesta.
El séptimo mandamiento prohíbe todos los pensamientos, palabras y acciones impuros, como lo declara Mateo capítulo 5, versículo 28, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22 y Efesios capítulo 5, versículo 3. Pregunta número 59. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Respuesta. El octavo mandamiento es: no hurtarás. Pregunta número 60. ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento? Respuesta. El octavo mandamiento prohíbe todo lo que de hecho o posiblemente perjudique nuestros bienes, la riqueza de nuestros prójimos o nuestra capacidad de ayudar a otros, como lo declara 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, Proverbios capítulo 28 versículo 19 y Efesios capítulo 4 versículo 28. Pregunta número 61. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Respuesta. El noveno mandamiento es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pregunta número 62. ¿Qué requiere el noveno mandamiento? Respuesta. El noveno mandamiento requiere mantener y promover la veracidad entre el hombre y su prójimo, y del buen nombre nuestro y el buen nombre de nuestro prójimo, especialmente al dar un testimonio, como lo declara Proverbios capítulo 14, versículo 5 y verso 25. Pregunta número 63. ¿Cuál es el décimo mandamiento? Respuesta. El décimo mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pregunta número 64. ¿Qué prohíbe el décimo mandamiento? Respuesta. El décimo mandamiento prohíbe estar descontentos con lo que tenemos, envidiar lo que otros tienen o amargarse por ello, y todos los actos y sentimientos inmoderados hacia cualquier cosa que sea de ellos, como lo declara 1 Corintios capítulo 10 versículo 10 y Colosenses capítulo 3 versículo 5. Pregunta número 65. ¿Puede el hombre guardar los mandamientos de Dios a la perfección? Respuesta. Desde la caída, nadie ha podido ni puede guardar los mandamientos de Dios a la perfección, sino que los quebranta diariamente con sus pensamientos, sus palabras y acciones, como lo declara Eclesiastés capítulo 7 versículo 20, Santiago capítulo 3 versículo 8 y Santiago capítulo 3 versículo 2. Pregunta número 66. ¿Son todas las transgresiones de la ley igual de abominables? Respuesta. Algunos pecados en sí mismos y en razón de varias agravantes son más abominables a los ojos de Dios que otros, como lo declara Juan capítulo 19 versículo 11 y Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. Pregunta número 67. ¿Qué merece todo pecado? Respuesta. Todo pecado merece la ira de Dios y la maldición, tanto en esta vida como en la venidera, como lo declara el Salmo 11, versículo 6, y Efesios capítulo 5, versículo 6. Pregunta número 68. ¿Cómo podemos escapar de su ira y maldición que merecemos por nuestros pecados? Respuesta. Para escapar de la ira y la maldición de Dios que merecemos por nuestros pecados, debemos creer en el Señor Jesucristo, confiando solo en su sangre y su justicia. Esta fe incluye arrepentimiento por el pasado y conduce a la santidad en el futuro. Pregunta número 69. ¿Qué es la fe en Jesucristo? Respuesta.
La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por medio de la cual recibimos y confiamos en Él únicamente para salvación, como lo anuncia el Evangelio. Así lo declara Hebreos capítulo 10, versículo 39, Juan capítulo 1, versículo 12, e Isaías capítulo 33, versículo 22. Pregunta número 70. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Respuesta. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por medio de la cual el pecador, sintiendo una verdadera compunción por sus pecados y teniendo confianza en la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento por sus pecados, se vuelve de ellos a Dios, con todo el propósito de esforzarse en una nueva obediencia, como lo declara Jeremías capítulo 31, versículo 18 al 19, y Salmos 119, versículo 59. Pregunta número 71. ¿Cuáles son los medios externos y comunes mediante los cuales el Espíritu Santo nos comunica los beneficios de la redención? Respuesta. Los medios externos y comunes por los cuales el Espíritu Santo nos comunica los beneficios de la redención de Cristo son los siguientes: la palabra, por medio de la cual las almas son engendradas a la vida espiritual; el bautismo, la cena del Señor, la oración y meditación, por medio de los cuales los creyentes son edificados más y más en la santísima fe, como lo declara el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 42, y Santiago, capítulo 1, versículo 18. Pregunta número 72. ¿Qué hace que la palabra sea eficaz para la salvación? Respuesta. El Espíritu de Dios hace de la lectura, pero sobre todo de la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y convertir a pecadores e ir desarrollándolos en santidad y gozo a través de la fe para salvación, como lo declara Romanos capítulo 1, versículo 16 y el Salmo 19, versículo 7. Pregunta número 73. ¿Cómo debe ser leída y oída la palabra a fin de que sea eficaz para salvación? Respuesta. Para que la palabra sea eficaz para salvación, debemos velar con diligencia, prepararnos y orar, recibirla con fe y amor, guardarla en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Como lo declara Primera de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 2, el Salmo 119 versículo 18 y Santiago capítulo 1 versículo 25. Pregunta número 74. ¿Cómo se convierten el bautismo y la cena del Señor en medios eficaces de la gracia? Respuesta. El bautismo y la cena del Señor se convierten en medios eficaces de la gracia, no por ninguna virtud en sí mismos, ni en la del que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y el obrar del Espíritu en quienes lo reciben con fe. Como lo declara 1 Corintios capítulo 3 versículo 7, 1 Corintios capítulo 3 versículo 6 y 1 Corintios capítulo 12 versículo 13. Pregunta número 75. ¿Qué es el bautismo? Respuesta. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, a fin de ser para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte, sepultura y resurrección, de haber sido revestido de Él, de la remisión de los pecados y de la entrega de su ser a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida, como lo declara Mateo capítulo 28 versículo 19 y Romanos capítulo 6 versículo 4 al 5. Pregunta número 76.
¿A quiénes se les debe administrar el bautismo? Respuesta. El bautismo se debe administrar a todos los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo, y a nadie más, como lo declara Hechos capítulo 2, versículo 38, Mateo capítulo 3, versículo 6, Marcos capítulo 16, versículo 16, Hechos capítulo 8, versículo 12 y Hechos capítulo 10, versículos 47 al 48. Pregunta número 77. ¿Deben ser bautizados los hijos infantes de los que profesan ser creyentes? Respuesta. Los hijos infantes de los que profesan ser creyentes no deben ser bautizados, porque no hay en las Sagradas Escrituras ningún mandato ni ningún ejemplo de tal bautismo, como lo declara Éxodo capítulo 23, versículo 13 y Proverbios capítulo 30, versículo 6. Pregunta número 78. ¿Cómo se administra correctamente el bautismo? Respuesta. El bautismo se administra correctamente por inmersión, o sea, sumergiendo todo el cuerpo de la persona en el agua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, según lo instituyó Cristo y lo practicaban los apóstoles, y no por aspersión o derramamiento de agua, o la inmersión de una parte del cuerpo, según las tradiciones de los hombres. Así lo declara Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Juan capítulo 3, versículo 23, Juan capítulo 4, versículos 1 al 2, y Hechos capítulo 8, versículos 38 al 39. Pregunta número 79. ¿Cuál es el deber de los que son correctamente bautizados? Respuesta. El deber de los que son correctamente bautizados es añadirse a una iglesia de Jesucristo en particular, para andar irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, como lo declara Hechos capítulo 2, versículo 47, Hechos capítulo 9, versículo 26 y Lucas capítulo 1, versículo 6. Pregunta número 80. ¿Qué es la cena del Señor? Respuesta. La cena del Señor es una ordenanza del Nuevo Testamento, instituida por Jesucristo, por la cual, por dar y recibir el pan y el vino, de acuerdo con su mandato, se testifica de su muerte, y los participantes dignos son, no de una manera corporal o carnal, sino por fe, hechos partícipes de su cuerpo y su sangre, con todos sus beneficios para su alimento espiritual y crecimiento en la gracia, como lo declara 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26 y 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Pregunta número 81. ¿Qué se requiere para recibir dignamente la cena del Señor? Respuesta. Se requiere de los que van a participar dignamente de la cena del Señor, que se prueben a sí mismos para discernir el cuerpo del Señor, su fe para alimentarse en él, su arrepentimiento, amor y nueva obediencia, no sea que participando indignamente, juicio coman y beban para sí, como lo declara 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Pregunta número 82. ¿Qué se entiende por las palabras hasta que venga, que son utilizadas por el apóstol Pablo refiriéndose a la cena del Señor? Respuesta. Ellas nos enseñan claramente que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, esto es, para la alegría y la esperanza de todos los creyentes. Así lo declara el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 11, y primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Una breve biografía de Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892.
Fue sin duda el predicador británico más conocido del siglo XIX. Nació en Kelvedon, Essex, Inglaterra, el 19 de junio de 1834. Por lo que el joven Spurgeon se crió conociendo y comprendiendo el evangelio cristiano. Sin embargo, no fue hasta el 1850 que se convirtió. En agosto de ese mismo año, Spurgeon predicó su primer sermón en una pequeña reunión de granjeros. A la edad de 19 años, en 1854, aceptó pastorear la congregación de la capilla, ubicada en la calle New Park, en Southwark, Londres, que más adelante llegó a ser el Tabernáculo Metropolitano. Durante su pastorado en Londres, Spurgeon ministró a una congregación de casi 6,000 personas cada domingo, publicó semanalmente sus sermones, escribió mensualmente una revista y fundó un colegio para pastores, 2 orfanatos, un hogar de ancianos, una sociedad de distribución de literatura evangélica y varias misiones. Spurgeon siguió predicando el evangelio hasta su partida a la patria celestial en enero de 1892.